Por ahí hay muchas ramas también. Pero yo digo, ya que me levantó el tuyo un poquito picante, que al ser Ay, mamá. Cagón. Y aquí continúa nuestra aventura en Vallasolano, Playa Huina. Ya era nuestro tercer día y estábamos disfrutando de este bello amanecer. Salimos a la playa y se veía simplemente espectacular el reflejo del sol en el mar. Son de esas imágenes que hacen que valga la pena levantarse un poquito más temprano y observar cómo la naturaleza nos regala estos espectáculos. Podemos ver aquí como una panorámica de todo lo que se puede ver acá desde la playa de Huina. Es simplemente espectacular. Eran por ahí las 7:30 de la mañana, pero se ve demasiado bonito. Allá al fondo se ve como una especie de montañita. Esos son los miradales, los que pudimos ver en el video anterior, cuando íbamos rumbo a la cascada Nabugá. El mar de Vallasolano es muy tranquilo. Aquí pueden ver como en esta playa de Huina no se ven olas fuertes, está relativamente calmado. En estas horas de la mañana prácticamente no había nadie en la playa. Aquí tienen como para que disfruten de estas panorámicas. Miren el contraste del mar con la montaña y las nubecitas, es simplemente espectacular. Playa Huina de verdad que nos dejó encantados, una arena de color dorado muy especial y muy tranquila. En este día la idea era ir a conocer el río Mecana y aprovechar para ver ballenas. Y aprovechando que la salida para Mecana era un poquito más tarde después del desayuno, nosotros nos levantamos más temprano para dar un recorrido aquí por el pueblito de Huina. Aquí podemos observar las calles, como es un caserío no muy lujoso. Se encuentran varios hostales, varias casitas, y este es como el recorrido que se hace para salir a la playa, no por donde entramos la vez anterior, sino que es por este lado, pasando por la escuela y una pequeña cancha que hay. Este es normalmente las calles del pueblo. Como pueden ver, es bastante mojada las calles. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que en Chocó es de las regiones que más llueven en el mundo, entonces normalmente en las noches llueve demasiado. Estos riachuelos que bajan vienen desde la montaña. Normalmente es agua muy limpia, sin embargo aquí cuando va pasando por los caseríos de pronto le cae pues mucha basurita y lo normal, pero de verdad que el agua que nace en las montañas del Chocó es bastante limpia, como la vamos a poder ver ahorita más tarde. Y aquí llegamos normalmente a la playa y pueden ver la calidad de la arena. Es una arena tirando como a un color dorado, como les expliqué anteriormente, y es bastante bonita. En este caso la marea estaba baja, podemos ver las lanchas como están retiradas aquí de la primera línea y el mar es demasiado calmado. Entonces nos dedicamos a hacer como una caminata así para recorrer toda la playa y poder disfrutar de estos paisajes. Esto es uno de los espectáculos que nos encontramos en el Pacífico. Miren esta cantidad de playa y totalmente sola. Nada de turismo, simplemente de pronto personas de la región, algunos niños que ya estaban ahí disfrutando de la playa.
y uno que otro turista. Miren, somos 4 personas en toda esta playa. ¿Dónde se ve eso? Normalmente siempre que hay mucho turismo, realmente es bastante concurrido, pero acá es paradisíaco. Miren, por ejemplo, este es un nacimiento que viene desde arriba, desde la montaña. Esta agüita viene de un charco que se llama el charco del Kevin. Ese lo vamos a visitar más tarde en el video. Es una cascadita muy bonita. Todo esto es agua limpia y ya se fusiona acá con el mar. Miren cómo va. Y realmente esa es una de las características más bonitas que pueden encontrar en el Pacífico. Agua dulce y agua salada prácticamente en muchos sectores de la playa. Y aquí estábamos nosotros, disfrutando de este espectáculo, de este hermoso paisaje natural que nos ofrece Colombia y sus regiones. Huina, Vallasolano, simplemente espectacular. Miren el detalle de la arena. Toda esa mañana nos la dedicamos caminando por toda la playa, nos descalzamos y disfrutamos de la arena, que de verdad que es bastante relajante. Cuando tengan la oportunidad, caminen descalzos en la playa para que descarguen sus energías y disfruten de la naturaleza. Los dejo con estas imágenes de Playa Huina, que de verdad que lo dejan a uno sin palabras. Y este era nuestro programa para el día de hoy, salir de Huina hasta la parte del río Mecana, que prácticamente está al frente de Huina. Entonces, como les decía en el video anterior, la idea es que siempre hagan paseos para que haciendo de una vez el paseo aprovechen y vean ballenas y no solo se queden en un bote esperando a que salga la ballena. Entonces salíamos de Huina para el río Mecana. El río Mecana había que hacer una partecita de senderismo y ya era disfrutar del río, que es un agua bastante refrescante y también se disfruta con neumáticos. Se puede tirar uno con neumáticos desde cierta parte así por el río y se pasa bastante bueno. Aquí ya estábamos listos para embarcar en la lancha y con muchas expectativas de qué nueva aventura nos deparaba Vallasolano y Playa Huina, que de verdad que es simplemente algo fantástico poder disfrutar de todas estas bellezas naturales. Ya al frente podemos observar la playa de Mecana. Todo este sector se llama Mecana. También hay caseríos, también hay hospedaje ahí si de pronto les interesa. Es un lugar, digamos, más retiradito, pero muy bonito también para disfrutar. La ventaja que tiene es su río. Y ocurre un fenómeno muy particular: cuando sube la marea se ve una contracorriente, sube el nivel del mar y va haciendo una contracorriente en el río que va subiendo hasta cierta parte. Ya para llegar a nuestro destino se llega aquí a esta playa y hay que hacer un senderismo, una caminata por ahí de unos 30 minutos, pero es una caminata pues planita, no hay ningún problema. Se encuentra uno con este ecosistema de ciénaga, donde hay manglares, hay flora pues como característica de la región y más que todo el ecosistema marítimo. Es una caminadita muy agradable y esta mañana estaba nubladito, por lo que el sol no nos golpeó tanto. Estaba muy bonito, como llovió, pero el río se pone cristalino. No importa, en pantano también nadamos. En este sector nos encontramos como con una especie de museo donde hay algunos esqueletos de delfines, algunas fotografías de ballenas. En ocasiones hay guías que explican más o menos
de dónde salieron los esqueletos o hay una explicación acerca de la fauna y flora de todo este sector. En el momento que nosotros llegamos no había nadie disponible, pero sí tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta parte del museo y poder tomar sus fotos y todo con los esqueletos de los delfines. Aquí doña Rosa nos explicaba un poquito la parte de Mecana y todas sus características. Y aquí continuamos nuestro senderismo a través de caminos que en ocasiones están bastante húmedos o pantanosos. Hay que tener en cuenta que el Chocó es de los lugares más lluviosos del mundo y la humedad relativa es bastante alta y en las noches es normal que llueva bastante. Sin embargo era pues muy manejable el camino y se disfrutaba bastante. Claro, no hay mucha rama y todo eso. Por ahí hay mucha rama también. Pues yo no sé. Eso da con los pueblos, ¿no? Ya este puente sí está cruzando el río que vamos a disfrutar. Este es el río Mecana, el cual nace en la parte alta de la montaña y en este es que nos íbamos a disfrutar bastante nadando y tirándonos por el río. Aquí aprovechamos para tomarnos algunas foticos y disfrutar del paisaje. Y aquí llegamos al sector de Mecana, donde nos íbamos a quedar ya el resto de la tarde como base principal, que es la tienda donde Don Pedro. Ahí donde ustedes ven este mural de colores hermosos, es una ballena pintada así con colores fosforescentes, muy bonito ese mural. Más adelante lo van a poder ver. Y ahí al fondo podemos ver los neumáticos que alquilan para uno tirarse por el río. La idea era quedarnos acá en este como un comedorcito. Él ahí vende gaseosas, vende cervezas para que la gente pueda disfrutar ahí de la tarde. También vende sus almuerzos. Sin embargo, nosotros veníamos con almuerzo desde el hotel, que nos lo incluía ya en estas estadías que estábamos con ellos. Y cuando uno sale del hotel, normalmente le dan fiambre. Aquí podemos ver el fiambre que nos prepararon en hojas, muy bien preparado, simplemente delicioso. Y este es el mural de la ballena. Es muy bonito, por si vienen a este sector aprovechen y se sacan las foticos. Ahí pueden ver la calidad de la pintura y cómo resalta en el entorno, es muy bonito este mural. Ya después de descargar nuestras cosas ahí en la sede principal, en la tienda donde Don Pedro, la idea era hacer otra caminadita de por ahí unos 15-20 minutos río arriba para encontrar la parte donde uno se puede bañar y empezar a tirarnos hacia abajo nadando y disfrutar de este espectáculo que de verdad el río es muy bonito, agua muy limpia. La noche anterior había llovido, sin embargo estaba simplemente espectacular toda el agua, muy refrescante. Ya a esta hora se está haciendo algo de calor, la humedad relativa está siempre altica y el río nos llamaba para que nos refrescáramos. Ya van a poder disfrutar de las imágenes, de cómo se disfruta del río, cómo se puede caminar en el río, nadar en el río. De verdad que es bastante refrescante esta actividad. Nosotros los niños ya bajamos así. Ah, pegar los dos pies porque va. A tu plus, jefe. Ahí en boca. Voy a tirar mi chancla porque con la chancla así me puedo resbalar. ¿En qué medida así cayó? Espera que ya me... Eso. Gracias, Cámara, acción, vaya pues se la muestra. Ay, cuidado.
Hay partes del río que tenían una corriente fuertecita y se prestaba para uno nadar contra corriente. O si uno se quedaba ahí relajado, lo iba bajando así tranquilamente. Si uno tiene buena flotabilidad y se relaja, se va yendo así con la corriente por el río y se disfruta bastante. ¿Ves cómo me jala? Ya la corriente. Cuidado ahí, Gustavo, que no me está tan... No, es que el muro dice David. ¿Asustó, jefe? Está fuerte la corriente. Uno se la lleva apenas y es suavecito. Ay, pequeña nariz. Ahí pueden observar cómo el río se presta para hacer ese tipo Parece uno de aventuras. Se tira uno relajado así para atrás y es bastante agradable la sensación de que lo vaya llevando uno la corriente. ¡Qué pizza! ¡Pizza, que voy volando! Oiga, van a quedar unas cosas, vamos a caer. Estoy sacando, che. Estamos aquí de actores. ¿Uno quiere me deja venir acá? Y como la corriente. ¿Tiramos ahí o qué? Está como bueno. ¡Ay, mamá! ¡La gorra! ¡Ya la gorra! Claro, la corriente me tumbó. ¿Me tiró? Ay, simplemente gracioso ese tramo del paseo fue muy gracioso. La idea era ya seguir bajando, caminando por el río. Normalmente uno se puede tirar el neumático desde arriba, pero como había llovido anteriormente, miren que hay mucha cantidad de palos y, digamos, piedras y ramas atravesadas y eso podía afectar los neumáticos. Entonces por eso optamos más bien por bajar así nadando, caminando y disfrutando de la corriente. Que no hubiera estado tan, digamos, como con tantas ramas, si hubiera podido disfrutar con neumáticos desde la parte superior. En esta ramita fue también muy bueno, uno se agarraba ahí, la corriente lo tenía ahí al estilo Superman. También disfrutamos mucho de todo este sector. Así como está colgado ahí usted, es que me maneja películas en Ah, sí, ya te me lo montaron. semana que se lo está llevando la corriente de abajo, que ahí se ve la caída. Y mentira que atrás no hay nada. ¿Nos soltamos? Ahí. ¿En dónde? Y estas son las aventuras que se pueden disfrutar en el río Mecano, para que aprovechen cuando vayan a ver ballenas a Vallasolano y al sector de Playagüina, visiten el río Mecano, no se van a arrepentir, es un río muy refrescante y que se disfruta bastante. Ya aquí habíamos llegado al sector donde es la tienda de Don Pedro y podemos ver el puente que pasamos inicialmente. Ya la idea era coger los neumáticos y lanzarnos río arriba. Lastimosamente tuve un problema con la cámara y no pude grabar muy bien, pero les dejo algunas imágenes. La idea es coger el neumático y ya se va tirando uno así hasta la desembocadura abajo. Aquí les dejo algunas imágenes que quedaron grabadas, pero muy mal grabadas con otro tipo de cámara que tenía, porque la otra sí tuve problemas con ella.
Ya después de haber disfrutado el río Mecana el día anterior, en este nuevo día íbamos a volver a salir a ver ballenas en las horas de la tarde, pero en la mañana aprovechamos para ir a conocer el charco del Kevin, que es una cascadita muy bonita que se llega caminando aquí desde el Ecotel. Es una caminadita por ahí de unos 40 minutos. Se mete uno así por la selva y se ve bastante flora y fauna y bastante solo. Aquí les dejo algunas imágenes de Playa Huina para que sigan encantándose con esta calidad de playa, el agua, la tranquilidad. Como les dije anteriormente, Playa Huina nos dejó encantados. Y miren que no hay como una concurrencia de turismo masivo, a pesar de que es temporada de ballenas, que llega bastante gente, pero es muy poca la gente que realmente llega a este sector. Ahí está el Ecotel. Y estas son como las perspectivas que se podían ver desde el dron de Playa Huina. Ahí los dejo para que disfruten las imágenes y se programen un viajecito a este sector que de verdad que es bastante recomendable. Ya para llegar al charco del Kevin había que caminar por este senderito. Aquí abajo al lado derecho pueden ver el Ecotel, sale uno caminando hacia mano derecha y luego se va por el senderito que está resaltado con la flecha. De ida son aproximadamente 20 minutos y de regreso otros 20 minutos. Si se le da buen paso, ida y regreso son aproximadamente media horita. Y así comenzamos nosotros esta nueva aventura, ir a conocer el charco del Kevin. Al principio fue algo, digamos, tenebroso porque llegamos a una parte donde simplemente era un caminito, pero era demasiado solo. Y nos encontramos con esta persona que venía con un machete, entonces nos asustamos porque eso bien solo, un camino por allá uno en la selva y se le aparece una persona con un machete. Se acuerda uno de tantas películas de terror, pero no, muy formal las personas del sector. Antes nos guiaron cómo llegar y nos dio las especificaciones de que siguiéramos por cierto caminito y ya llegamos hasta cierto lugar y ahí vamos a encontrar el charco. Aunque el camino en algunas ocasiones se ve como algo enredadito, siempre está muy bien demarcado y se alcanza a llegar hasta este punto. Aquí sabe uno que ya llegó porque ven como estos tronquitos son una especie de butaquitos donde la gente normalmente viene a sentarse o hacen su almuerzo. Este charco, esta cascadita es muy visitada por los nativos de acá de Huina.
digamos un domingo, vienen a refrescarse. Ya uno de ahí de los butaquitos baja aquí este caminito que es cortico y ya se encuentra con la cascadita. Es un charco muy bonito, es pequeño, es algo profundo ahí como para uno sentarse y de pronto refrescarse. Y esta es la misma agua que sale allá en la playa de Huina que les mostré al inicio del video. Entonces si vienen a Huina, aprovechen y se dan la refrescadita en esta cascada, es muy bonita, miren la soledad, se disfruta sin ningún problema, ya van a poder ver las imágenes. Como pudieron observar, esta cascadita es espectacular para tomarse las fotos, para refrescarse, disfrutar del agua natural, la energía que nos brinda la naturaleza. Totalmente recomendable. Si vienen a Playa Huina, vengan al charco del Quey. En horas de la tarde era otra oportunidad para salir a ver ballenas. Este sí fue digamos una salida adicional que hicimos porque llegaron unos turistas al ecohotel y habían programado una salida para hacer avistamiento de ballenas en la tarde. Entonces aprovechamos y nos fuimos con ellos y estuvimos el resto de la tarde tratando de ver ballenas. Ahí pueden ver al fondo más botes esperando a que salgan las ballenas. Y a esperar y a esperar. Entonces, como les dije en el video anterior, muchas veces la salida a ver ballenas es salir en un bote, quedarse un rato, esperar a que salga la ballena a respirar, seguirla, mirarla y si somos de buenas verla saltar como vimos en el video anterior. Sin embargo, totalmente recomendable, como les dije, tomar pastillas para el mareo para las personas que se marean, porque si el bote se queda mucho rato quieto, se van a marear, para las personas de pronto que sufren de vértigo o así. Entonces, nuevamente la recomendación, cuando salgan a ver ballenas, aprovechen y más bien hagan un paquete que les incluya la excursión, en este caso como fue la cascada Nabuga y como fue el río Mecana, que en esa salida se aprovecha para ver ballenas también y hacen casi que dos actividades en una. Aquí les voy a dejar las imágenes ya del último avistamiento de ballenas que tuvimos en la tarde. Esta parte es como un sector que le dicen como el faro, ahí es como
una boya donde normalmente se demarca como el fin de la bahía de Winnie. Ya es de ahí en adelante el mar abierto. En este sector se ve mucha ballena normalmente en la temporada de ballenas. Ya esta fue nuestra última tarde en Huina. Ya al día siguiente volvíamos para Medellín, dándole gracias a Dios y a todas las personas que pudieron compartir con nosotros, porque la verdad que fue una aventura bastante espectacular. Ojalá tenga la oportunidad de volver a estar en este sector, porque la atención fue muy buena y la pasamos bastante rico. Aquí les dejo algunas fotos que tomamos durante los avistamientos. Es una actividad que vale mucho la pena, entonces cuando puedan hacerla es en este paseíto. Y como lo bueno no dura, ya era hora de despedirnos. Muchas gracias doña Rosa, muchas gracias Sonia, muchas gracias Luisa, muchas gracias al staff del Ecohotel Lindayudio. Bahía Solano fue simplemente espectacular, ya era hora de volver a la realidad, tomar nuestro vuelo y regresar a la ciudad de Medellín. Si de pronto no viste el video anterior, aquí les queda para que lo vean, o si no, una nueva aventura más adelante. Gracias.